Hablemos de 1999, y no me refiero en general, sino concretamente a la guerra de Kosovo que ocurrió ese mismo año. Resulta que existe esta pequeña novela ambientada en este trágico evento histórico con el que se cerró el milenio en el escenario europeo. Si no habéis oído hablar de ella, es porque la he escrito yo, y el motivo es básicamente porque no encontraba ninguna historia que narrara los hechos desde el punto de vista de Serbia, el cual, para vuestra información, me importa bastante más que lo que opinen los gringos puñeteros. Perdonad, me estoy adelantando. Y cuando no encuentro el contenido que quiero, lo creo yo misma. Pero eres española, ¿por qué te importa tanto Serbia? Mira, no voy a entrar en eso ahora porque no viene al caso. La cuestión es que llevo queriendo hacer este vídeo desde que, cuando tenía 17 años, me encontré con un vídeo de un canal gringo que explicaba, con las comillas más grandes del mundo, la disputa entre Serbia y Albania por la provincia de Kosovo en 4 minutos. Esa maraña de porquería, además de tener un tufo otanista que tiraba pardás, no explicaba nada porque tú no puedes coger un conflicto tan sumamente complejo en una zona tan sumamente compleja como los Balcanes y pretender resumirlo en 4 míseros minutos. Es un insulto a la inteligencia. Así que este vídeo va a ser una especie de respuesta a ese otro vídeo, además de que voy a desmontar esa chorrada de que la OTAN se vio obligada a intervenir con algo que a los euroatlantistas les da alergia. Hechos y datos. Aclaración importante, en este vídeo no voy a hablar de la historia completa del conflicto entre Serbia y Albania, porque sus orígenes se remontan al siglo XIX y aún no lo tengo terminado, además de que mi novela se centra en la guerra de la OTAN contra Serbia de 1999. Lo más básico que tenéis que saber es que Kosovo o Kosovo y Metohija es una provincia pequeña situada en los Balcanes entre Serbia y Albania y ambos pueblos la reclaman para sí. En la descripción os dejaré el enlace al artículo sobre este tema que publiqué en mi blog, al final del cual tendréis las fuentes de todo lo que voy a decir aquí. Y no, algunas no son en absoluto sospechosas de prorrusas o proserbias. Últimamente está volviendo a haber tensiones por esa zona y creo que es necesario hablar del asuntito antes de que internet se llene de imbéciles oportunistas que solo saben repetir como papagayos los titulares de los medios occidentales. Este acoso occidental contra Serbia no me sorprende en absoluto porque lleva ya más de 30 años desde el principio del fin de Yugoslavia. Una razón de peso es que Serbia no quiere romper sus tradicionalmente amistosas relaciones con Rusia y unirse a la OTAN. Y espero que después de esta serie de vídeos entendáis por qué. Pero antes, aclaraciones importantes. Primera, hay mucha gente a lo largo de estos últimos años que ha asumido que, como estoy en contra de la OTAN y soy extremadamente crítica con Estados Unidos, me ha acusado de ser partidaria de Vladimir Putin o líderes similares. La realidad es que no. El hecho de que no me guste el FC Barcelona no quiere decir que me guste el Real Madrid. Esto es algo muy fácil de entender si no eres un fanático de los huevos que lo ve todo en blanco y negro. Lo siento, niños, la vida no es una película de Marvel de buenos contra malos. Puedo hacer sin problema una lista de cosas que no me gustan del gobierno de Vladimir Putin, y de hecho la he hecho. Dejo el enlace en la descripción. Que considere a Putin mejor que Yeltsin no quiere decir nada, pero supongo que me estoy adelantando. Segunda, tampoco vengo aquí a pretender que Serbia tenga una historia impoluta. Ningún país la tiene, al contrario de lo que Hollywood pretende que te creas Estados Unidos, por ejemplo. Y si bien considero que Slobodan Milosevic es un político absolutamente mal comprendido en Occidente por culpa de la propaganda estadounidense, tampoco voy a pretender que no hizo nada mal. Lo que sí tengo claro es que no es el responsable de boicotear la paz ni de otras burradas de las que se le acusaron, ya lo veréis más adelante. Tercero, si tú eres de las personas que celebra cuando mueren civiles en un conflicto, me importa un comino que lo haya empezado, ya sean rusos, ucranianos, palestinos, serbios, albaneses, israelíes, marroquíes, saharauis, argelinos o de la nacionalidad que sean, por favor, vete de mi canal ahora mismo. Tu fanatismo repulsivo no es bienvenido y no será echado de menos. Y hablo de burlarse de las muertes de civiles porque es sinceramente lo peor que puedes hacer en un conflicto armado. La guerra no es un partido de fútbol, pedazo de gilip... Me callo. Todos los comentarios de odio contra Serbia o contra Albania serán eliminados. Este vídeo tampoco es un ataque a Albania o al pueblo albanés. Ahora sí, comenzamos. Antes de empezar a desmontar la narrativa gringa, vamos a ver qué hechos teníamos sobre la mesa. Un año después de la muerte de Tito, los albaneses de Kosovo realizaron unas protestas pidiendo un mayor grado de autonomía o directamente la independencia y unión con Albania. El gobierno yugoslavo reprimió las protestas, algo que fue criticado por el presidente albanés Enver Hoxha, quien además pidió que Kosovo se convirtiera en una séptima república yugoslava. A partir de ahí, las tensiones nacionalistas fueron en aumento. En 1986, la Academia Serbia de las Artes y las Ciencias publicó un memorándum en el que, entre otras cosas, se apuntaba a la política favorable hacia los albaneses de los años de Tito como causa principal del aumento de las tendencias nacionalistas entre los albano-kosovares. Un año después, Slobodan Milosevic se convierte en presidente de Yugoslavia e inicia una política recentralizadora que incluyó la suspensión de la autonomía de Kosovo y Metohija, lo que, por desgracia, caldeó los ánimos nacionalistas tanto de albaneses, que se oponían a la suspensión, como de los serbios, que la defendían. En 1989 se fundó la Liga Democrática de Kosovo, liderada por Ibrahim Rugova, cuyo objetivo central era recuperar la autonomía por la vía política. Mientras las negociaciones entre Milosevic y Rugova estaban en marcha, las tensiones en las calles
represalias aumentaban. Y, por supuesto, como siempre hacen, la narrativa gringa tuvo que tirar a la basura todos los matices y toda la complejidad de la disputa, porque es mucho más fácil ver el mundo como una película de Marvel, en la que ellos son los vengadores que luchan contra el mal. Realmente, Estados Unidos jamás abandonó la mentalidad del destino manifiesto, simplemente ha cambiado las palabras del discurso. Donde antes era llevarles la civilización a esos indios del salvaje oeste, ahora es llevar la democracia y la libertad y proteger los derechos humanos. Pero las formas, la intención y el motivo son exactamente los mismos. El discurso oficial de los 90 era que los serbios eran unos nacionalistas sin conciencia ni alma que masacraban civiles albaneses porque sí, porque se aburrían. Y los albaneses eran unos pobrecitos e inocentes angelitos que solo repartían besitos y abrazos. Y claro, la OTAN, que siempre se preocupa mucho por la paz y la democracia... Perdón, es que no puedo decir esto ni con sarcasmo. Tuvo que intervenir para parar un genocidio. Y esta narrativa está respaldada únicamente por fotos trucadas y titulares sensacionalistas de los medios de de comunicación de masas. Bueno, empecemos a desmenuzar. En 1992 se fundó el Ejército Libre de Kosovo, KLA o USK por sus siglas en inglés y en albanés, respectivamente. Los fundadores se presentaron a sí mismos como patriotas albaneses puros y defensores de los derechos de los albaneses, y recuperaron la idea de la Gran Albania de la Liga de Prizren de 1878 y la 21ª División de Montaña de las SS Skanderbeg de 1944. Dejo una descripción más detallada sobre estas dos cosas en un enlace en la descripción. Consideraban colaboradores de los serbios a todos los ciudadanos albaneses que no respaldaban sus ideas y se oponían, por tanto, a la vía política de la Liga Democrática de Kosovo. Entre sus fundadores principales se encuentran Hashim Thaçi, recordar este nombre para más adelante, Adem Hashari, su hermano, Ramush Haradinaj, recordar este nombre también para más adelante, y Sabit Gashi, quien sería ministro de Cultura del gobierno regional de Thaçi en 2008. El KLA empezó realizando atentados contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero pronto sus ataques terminaron dirigiéndose también contra civiles, en especial si eran serbios. El mismo año de su fundación fue incluida en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estaba claro que, pese a sus declaraciones, sus intenciones eran más mafiosas que políticas. Su principal fuente de ingresos era el tráfico de heroína y órganos humanos. Esto último lo obtenían de civiles serbios a los que hacían prisioneros y llevaban a la Casa Amarilla, situada en Albania, donde los mataban para después poder robarles los órganos y venderlos en el mercado negro. Sí, vamos, lo que hacen las mafias. Y a eso hay que sumar el impuesto del 3% sobre sus ingresos que obligaban a otros civiles albaneses de Kosovo a pagarles. Y, por si eso no fuera suficiente, los guerrilleros del KLA recibían entrenamiento en campos pakistaníes controlados por Al-Qaeda, dirigida por Osama Bin Laden. A este seguro que le conocéis. Ya sabéis que fue el primer luchador por la libertad de Estados Unidos, en los años 80. Tan conocidas eran las actividades criminales del KLA que, en febrero de 1998, un año antes de la agresión de la OTAN contra Serbia, el enviado especial de los Estados Unidos en Yugoslavia, Robert Hellbard, afirmó a The New York Times que, os cito, el Ejército Libre de Kosovo es sin duda una organización terrorista. Sin embargo, nada de esto importaba. En 1996, el KLA empezó a recibir municiones y financiación de los servicios de inteligencia alemanes, pues el gobierno alemán, contento con sus victorias apoyando a los independentistas en las guerras de Eslovenia y Croacia, decidió seguir en la misma línea antiserbia en Kosovo, que iba en la línea de la política revanchista por la Segunda Guerra Mundial, que había caracterizado a la Alemania occidental durante la Guerra Fría, pero eso es otro tema. Entre los meses de febrero y marzo de ese mismo año, el KLA multiplicó sus ataques contra las fuerzas del orden y contra civiles serbios, y también contra civiles albaneses que no les apoyaban. Unos meses después de las declaraciones de Hellbard, la administración de Bill Clinton retiró al KLA de la lista de organizaciones terroristas y también comenzó a mandarles armamento. Para 1999 ya lo consideraban un grupo de liberación. Hasta aquí he resumido cómo empezó a liarse la cosa en la provincia de Kosovo. Así llegaba Yugoslavia, o bueno, lo que quedaba de Yugoslavia, que eran Serbia y Montenegro, a 1999. Pero antes de hablar de la agresión de la OTAN y las mentiras en las que se sustentó, es necesario hablar de por qué lo tuvieron tan fácil para atacar Yugoslavia. Esta sección de mi análisis se la dedico a todos los que quieren que Rusia vuelva a la bonita época de relaciones con el bloque atlántico en los 90. Claro que igual para esas personas todo lo que voy a decir a continuación les parecerá bien, porque tienen unos valores de... Mira, me callo, empecemos.
En marzo de 1991, el último presidente soviético, Mikhail Gorbachev, organizó un referéndum en el que se preguntaba a sus ciudadanos si deseaban conservar o disolver las federaciones de la Unión Soviética. Con una participación de en torno al 80%, ganó la opción de preservarla con más de un 70% de los votos. Sin embargo, Boris Yeltsin, entonces presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, presentado por todos los medios occidentales como un líder democrático que pretendía traer la libertad a Rusia, como no, optó por ignorar los resultados del referéndum y, junto a sus homólogos ucraniano y bielorruso, respectivamente Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich, disolvió la Unión Soviética con el Tratado de Bela-Veza el 8 de diciembre de 1991. Esto da para otro vídeo entero y no me voy a extender aquí. Ya como presidente de la Federación Rusa, Yeltsin necesitaba mayoría de votos en el Parlamento para poner en marcha sus políticas económicas de libre mercado, pero los diputados se lo negaban. Mientras tanto, en las calles, tanto los comunistas como los nacionalistas y hordos ciudadanos ya le habían empezado a ver las orejas al lobo y no se fiaban de Yeltsin. En los siguientes 2 años, la tensión se fue acumulando hasta que, cansado de que el Parlamento le negara sus reformas económicas, Yeltsin decidió disolverlo y bombardearlo en octubre de 1993. Alrededor de 200 civiles murieron tratando de defender su Parlamento. Durante esta crisis de octubre se pudo ver a comunistas y a monárquicos rusos luchando juntos, porque hacer frente a un enemigo de la nación no es una cuestión de ideologías. Tras aquel octubre negro, se pusieron en marcha las políticas económicas neoliberales. Se vendieron empresas estatales a precio de saldo, se eliminó la regulación de los precios, lo que provocó que la inflación se disparara, y se cerraron fábricas, por lo que muchos trabajadores fueron despedidos. De esto, los principales beneficiados fueron un pequeño grupo de empresarios, sobre todo si eran cercanos al presidente y tenían su teléfono en su agenda, a los que si son estadounidenses se los llama lobistas, pero si son rusos se los llama oligarcas, porque cuchara. Estos empresarios ni siquiera invertían su dinero en el país, dado que las políticas de Yeltsin sobrevaluaron la moneda, dispararon la inflación y en general generaron muchísima inestabilidad económica y social, un panorama entre poco y nada apto para las inversiones y el desarrollo de los negocios, por lo que el dinero que ganaban se lo llevaban fuera de Rusia a paraísos fiscales, entre ellos la famosa City de Londres. El PIB ruso experimentó una caída en picado durante toda la década y la deuda pública se disparó. El aumento del paro provocó la aparición de la economía sumergida, la delincuencia y el crimen organizado. Las tasas de mortalidad y alcoholismo se dispararon e hicieron descender la esperanza de vida de los hombres rusos a 57 años. Ciudades como Moscú o San Petersburgo se sumieron en el caos absoluto. Era normal ver a gente pidiendo dinero por las calles o a jóvenes trabajando en los semáforos limpiando parabrisas, bien para pagarse la carrera o para ayudar a sus familias o incluso para sobrevivir ellos mismos. Rusia pasó en menos de 10 años de ser una superpotencia mundial con uno de los mejores servicios públicos y de tener uno de los mejores estándares de vida del mundo en su época a un país empobrecido y prácticamente destruido. Y por si eso no fuera suficiente, en el Cáucaso ruso reflotaron las tensiones del pasado. Y aquí es cuando una de las piezas de la propaganda occidental contra Rusia se cae a pedazos, porque una de las cosas que los medios, sobre todo británicos y estadounidenses, no han parado de repetir desde febrero de 2022 es que Rusia manda al frente a las minorías como los chechenos como carne de cañón, lo cual no se sostiene ni por un segundo y menos aún en el caso de los chechenos, porque esta narrativa absurda depende de que la gente no recuerde que no hace ni medio siglo Rusia y los chechenos tuvieron no una sino 2 guerras precisamente porque al pedazo de borracho incompetente precisamente porque a Yeltsin se le ocurrió volver a intentar que los chechenos aceptaran por la fuerza el gobierno ruso. Los chechenos siempre han sido un pueblo muy combativo desde la Edad Media y han sido muy difíciles de conquistar y mucho más aún de dominar para cualquiera que lo ha intentado y Rusia no ha sido la excepción. Al contrario que a los piti yanquis, a mí no se me caen los anillos al reconocer que la historia de Rusia tiene episodios oscuros. Me refiero a cosas como las deportaciones en el Cáucaso, tanto a finales del siglo XVIII con el zar Pablo I como en tiempos soviéticos bajo la presidencia de Joseph Stalin. En el caso de este último, estas deportaciones se hicieron con el comprensible, que no justificable, argumento de alejar a posibles colaboradores de los alemanes entre 1943 y 1944. Sin embargo, se pasaron una barbaridad. Era evidente que no todos los chechenos y dagestaníes eran colaboradores. De hecho, al contrario, la mayoría se unieron a las filas del Ejército Rojo para luchar contra la invasión del Tercer Reich alemán. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial o Gran Guerra Patria, los sucesivos gobiernos soviéticos hicieron inversiones en Chechenia para mejorar las infraestructuras locales y, en general, la calidad de vida de las personas. Todo empezó a torcerse cuando Mikhail Gorbachev llegó al poder. Su gobierno se sustentó principalmente, aunque no únicamente, en nacionalistas periféricos y liberales que buscaban un cambio de régimen en la Unión Soviética. De nuevo, esto da para otro vídeo entero y no me voy a extender aquí. Y entre estos nacionalistas periféricos estaban los chechenos. En 1991 llega al poder de la República Autónoma Socialista Soviética de Chechenia, Ingushetia, Zohar Dudayev, no sé si lo he pronunciado bien, quien se ganó el favor de las masas chechenas denunciando la opresión histórica que habían ejercido los gobiernos rusos
rusos, tales como las deportaciones de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial o las de Pablo I a finales del siglo XVIII, y también declaró que ya no pensaba obedecer a ningún gobierno ruso, proclamando la República Chechena de Ichkeria. El 12 de marzo, un año después, el Parlamento de Ichkeria aprobó una nueva constitución e incluso reemplazaron el rublo por su propia moneda, el nájar. Ichkeria inicialmente se declara como estado secular. Más tarde, después de la Primera Guerra, el salafismo cogería fuerza. Los años siguientes hasta el estallido de la guerra fueron especialmente inestables para la naciente República Chechena. Se estima que se cometieron unos 600 asesinatos contra opositores a la nueva república y contra ciudadanos rusos, y en torno a 560 trenes procedentes de otras partes de Rusia fueron objeto de ataques y saqueos de materiales por valor de 11,5 millones de rublos. Entre 1992 y 1996, 26 trabajadores ferroviarios murieron como consecuencia de estos ataques armados. La situación llegó a tal punto que el gobierno de Yeltsin se vio obligado a cortar el tráfico de trenes a Chechenia en octubre de 1994. Con la inestabilidad que estaba viviendo la reciente república, el 4 de junio de 1993 hubo un intento de golpe de estado contra Dudayev. Tras esto se fundó el Comité de Salvación Nacional, que fue sustituido más tarde por el Consejo Provisional de la República Chechena, liderado por Umar Abdurjanov, y se asentó en las zonas no controladas por el gobierno separatista de Dudayev en Grozny. Las autoridades rusas les dieron inmediatamente su apoyo. Tras varios meses de tensiones, de detención de espías, de ataques y de saqueos, finalmente en diciembre de 1994 estalló una guerra abierta en el Cáucaso ruso con la entrada de tropas rusas en Chechenia, y la guerra no se extendió a Dagestán e Ingushetia de milagro. En esta guerra, Yeltsin volvió a demostrar que era un buen demócrata made in USA, al igual que con su ataque al Parlamento ruso en octubre del año anterior, porque al borracho estúpido no se le ocurrió mejor idea que realizar un bombardeo masivo contra la ciudad de Grozny, dejando cientos de muertos, no solo militantes, sino sobre todo civiles, lo que luego, tras la guerra, sería parte del combustible que alimentaría el salafismo en el Cáucaso ruso. La guerra terminó 2 años después, con la firma, el 31 de agosto de 1996, de los acuerdos de Kasab-Yurt, mediante la cual Chechenia conseguía de facto su independencia, aunque de jure seguía siendo reconocida como parte de Rusia. La guerra dejó más de 14.000 soldados rusos muertos o desaparecidos y más de 50.000 heridos, entre 2.500 y 17.000 separatistas chechenos muertos y entre 30.000 y 120.000 civiles muertos, tanto rusos como chechenos. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber llevado a cabo acciones de genocidio. Los muertos y la destrucción de Chechenia llevaron a un aumento del resentimiento de un sector de la población chechena, que fue caldo de cultivo ideal para la entrada del salafismo en los años siguientes hasta el estallido de la Segunda Guerra. Tras el fallecimiento de Dudayev, fue Salman Raduyev quien tomó el poder, dando un giro islamista a Ichkeria, con toda la intención de establecer un califato islámico en el Cáucaso. Esto desencantó a muchos chechenos, que, aunque habían luchado contra los rusos y habían defendido la independencia de Ichkeria, no compartían la visión salafista de Raduyev. En la siguiente guerra se pondrían del lado de los rusos. Para julio de 1996, a un mes del fin de la Primera Guerra de Chechenia y con toda la pobreza e inestabilidad que habían generado las políticas neoliberales, la popularidad de Yeltsin había caído tanto que apenas alcanzaba un 6%. Prácticamente todas las encuestas daban la victoria asegurada y total al Partido Comunista de la Federación Rusa, liderado por Gennady Zyuganov. Estados Unidos, viendo que el control de Rusia se le escapaba de las manos, valiéndose de la CIA, hizo lo posible por lavar la imagen de Yeltsin con una de las campañas electorales más caras y superferolíticas jamás vistas en la historia de Rusia. Yeltsin bailó, cantó, se dio baños de masas, todo lo posible para salir reelegido, y aún así eso no fue suficiente y además tuvieron que amañar las elecciones para que el PCFR no tocara poder. Y así, en medio de un panorama muy inestable y desolador, Rusia llegaba a 1999. El mundo había quedado completamente sumido en el orden unipolar de Estados Unidos. Con esto ya podemos regresar a lo que quedaba de Yugoslavia. Nuestra siguiente parada será la pequeña aldea de Račak, al sur de Serbia. Y así, después de un par de décadas muy moviditas, llegamos a enero de 1999. No me enrollo más. Ahora vamos a ver poco a poco todas las piezas de la agresión de la OTAN contra Yugoslavia y más concretamente contra Serbia. Comencemos. En 1998, los terroristas del KLA utilizaban la aldea de Račak, de mayoría albanesa, como centro de operaciones, dirigidas por el comandante Ramush Haradinaj. El 15 de enero de 1999, el ejército yugoslavo tuvo un enfrentamiento contra el KLA y consiguió recuperar el control de Račak, echando de allí a los terroristas. Unas horas después, la misión de verificación de Kosovo, KVM por sus siglas en inglés, enseguida hablaremos de ella, entró en Račak y evacuó a 5 heridos. Todo parecía ir bien. Por mucho que la prensa occidental se empeñara, la realidad era que muchos albano-kosovares
álvarez veían con mejores ojos al ejército yugoslavo que a los terroristas del KLA, como sucedió en la localidad de Glodan el 24 de marzo de 1998, de la cual una fotografía muy destacada es esta, un soldado serbio ofreciéndole una botella de agua a un anciano albanés. Y ya sé que la interacción positiva entre dos personas no demuestra nada, pero ¿no os parece curioso que los medios occidentales nunca destacaran momentos como este y solo resaltaran noticias sobre lo brutos que eran los tigres de Arkan, que en absoluto eran representativos del pueblo serbio en general? Es como si solo les interesara deshumanizar a los serbios para justificar la agresión de la OTAN contra Yugoslavia y no informar de lo que estaba pasando de verdad, ¿no os parece? En fin, sigamos. Sin embargo, por la noche, el KLA regresó al pueblo y a las 4 de la mañana del día 16 se encontraron los cadáveres de 45 personas en las afueras. Este siniestro causó gran conmoción en toda Europa. Desde el primer momento hubo muchas dudas sobre la veracidad de las acusaciones contra el ejército serbio y muchas sospechas de que el KLA, quien había avisado a la KVM de la supuesta matanza, hubiera fabricado el escenario del crimen. Muchos de los cuerpos estaban mutilados, una práctica que era completamente ajena al modus operandi de las tropas serbias. Para esclarecer lo sucedido, la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, organización también estadounidense, por cierto, envió un equipo forense compuesto por finlandeses y bielorrusos, liderado por la doctora finlandesa Elena Ranta. Antes de continuar, hablemos un poquito de la KVM. La KVM estaba encabezada por William Walker, un ex militar y funcionario del Servicio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, con un amplio historial de misiones diplomáticas y militares, principalmente en América Central. Como embajador de El Salvador en los años 80, Walker no dudó en mostrar su apoyo al general René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor y uno de los principales responsables de la masacre de la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989. Ponce fue acusado además de crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado durante la Guerra Civil salvadoreña. De hecho, Estados Unidos dio total apoyo al gobierno de El Salvador de entonces, liderado por José Napoleón Duarte, desde el principio de la guerra en octubre de 1979 y lo mantuvo hasta el final, aun a pesar de que en diciembre de 1981 el batallón Atlacal, leal al gobierno de Duarte, perpetró la que es a día de hoy la peor masacre de la historia de El Salvador. En los municipios de El Mozote, La Joya, Los Toriles y La Ranchería fueron asesinadas 978 personas, entre ellas 553 niños. Y para esta masacre, al contrario que para Rachak, sí que había evidencias de sobra. Continuando con Walker. Walker fue designado como director de la KVM a propuesta de la secretaria de Estado Madeleine Albright, quien, además de no ocultar su animadversión contra el pueblo serbio, en 1996 había dicho en una entrevista para la CBS que la muerte de 500.000 de niños iraquíes en la guerra del Golfo había merecido la pena. De hecho, la propia Albright había sido una de las más entusiastas defensoras de la guerra del Golfo contra Irak desde agosto de 1991 a febrero de 1992. Otra guerra que también se basó en una mentira, en este caso un falso testimonio, y en la cual, por cierto, Estados Unidos, después de que Irak ya hubiera firmado la rendición incondicional, mandó a su aviación a bombardear la autopista A80 que conectaba las ciudades de Kuwait y Basora, dejando en torno a 15.000 muertos entre soldados desarmados y civiles. En fin, y además, William Walker era muy amigo del comandante de la OTAN, el estadounidense Wesley Clark. Todo esto es importante porque fue William Walker, como director de la KVM, el que apuntó a Serbia y empezó a acusarles de cometer una limpieza étnica contra civiles albaneses. Esto sin que siquiera se hubiera iniciado ninguna investigación. La investigación de la OSCE se anunció después de que Walker hiciera estas acusaciones. Por si alguno todavía no tiene claro que a los estadounidenses no les importaba un pijo la verdad sobre lo sucedido en Rachak, sino tener una excusa para lanzar su guerra contra Serbia, porque la veían como la última nación socialista de Europa, después de haberse quitado a Rusia de en medio. Según contó la doctora Ranta, que era quien dirigía la investigación forense sobre Rachak, en una entrevista a finales de 1999, Walker no estaba nada contento con ella cuando le presentó los resultados de la investigación sobre lo sucedido en Rachak. Parece ser que incluso le rompió el lápiz y se lo tiró encima. Ranta cuenta que, por lo que ella y sus compañeros pudieron investigar, los cuerpos no pertenecían a civiles ejecutados a sangre fría por el ejército serbio, sino a combatientes del KLA caídos en combate que habían sido disfrazados de civiles. Estas observaciones coinciden con los otros observadores de la OSCE, tales como el ex policía alemán Henning Hensch, cuyo testimonio fue recogido en 2010 por el periódico español La Vanguardia. Esto, evidentemente, no calzaba con la narrativa que querían impulsar los estadounidenses, por lo que Walker presionó a Ranta para que firmara en el informe forense que lo que había sucedido en Rachak era una masacre de civiles cometida por el ejército serbio. Ya sabéis que a Estados Unidos se le da muy bien falsificar pruebas con tal de lanzar sus guerras o sus sanciones contra otros países, como el ya mencionado falso testimonio para atacar Irak en 1991 o la explosión del Maine en Cuba en febrero de 1898 para declararle la guerra a España. Y no menciono más porque si no el vídeo va a terminar durando 3 horas. Y hay veces que incluso no necesitan fabricar pruebas, como el caso de Panamá entre diciembre de 1989 y enero de 1990, en el cual decidieron que el general Noriega ya no les era útil y se lo quitaron de en medio. Resumiendo, que a Estados Unidos le importaban un pijo los civiles albaneses, pero supongo que me estoy adelantando de nuevo. Sigamos en...
El 26 de enero, el Grupo de Contacto para Yugoslavia, formado por Francia, Rusia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, convocó a las partes del conflicto de Kosovo en el Palacio de Rambouillet de París para tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambos que pusiera fin a la guerra. En esta ocasión, ejercerían como mediadores el entonces embajador estadounidense en la exrepública yugoslava de Macedonia, Christopher Hill, que actualmente es embajador estadounidense en Serbia, el diplomático ruso Boris Mayorsky y el entonces embajador austríaco en Serbia, que fue nombrado enviado especial de la Unión Europea en Kosovo, Wolfgang Petric. Por la parte albanesa, asistió a la reunión el presidente de la Liga Democrática de Kosovo, Ibrahim Rugova, partido con el que el gobierno yugoslavo llevaba ya un tiempo negociando, es decir, que sí o sí tenía que estar en las negociaciones. Pero, además de la Liga Democrática de Kosovo, al portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Rubin, casado con la periodista de la CNN, Christiane Amanpour, y la llamo periodista porque no quiero decir groserías, se le ocurrió que era buena idea que el Ejército Libre de Kosovo también estuviera en la mesa, porque, total, donde cabe uno caben dos, con Hashim Thaçi, uno de sus fundadores, como portavoz. Os dije que el nombre sería importante. No hablé mucho de él cuando hablé del KLA porque quedaba mejor aquí. Hashim Thaçi, apodado Serpiente, era el encargado de la instrucción y logística de la banda desde Albania y estaba vinculado a numerosos delitos, tales como extorsiones, asesinatos, atentados terroristas y tráfico de heroína y órganos humanos. Sin embargo, en Rambouillet se presentó como el hombre razonable, que le hacía falta a Estados Unidos, que solo pretendía recuperar la autonomía de Kosovo. Por supuesto, nada de sacar sus objetivos reales como la formación de la Gran Albania. Y no olvidéis que el KLA nació como oposición no solo a Serbia, sino también a la vía política de la Liga Democrática de Kosovo. Seguro que esto no causaría ningún problema para el desarrollo de las negociaciones, seguro. Sigamos. La propuesta consistía en que se desmilitarizase la provincia y se le concediese una autonomía a Kosovo, que incluyera un parlamento, tribunales y capacidad para recaudar impuestos, pero dentro del respeto a la soberanía de Serbia, quien conservaría las competencias de defensa común, aduanas, política exterior y política monetaria. No era una mala solución. Estaba previsto que se alcanzara un acuerdo entre las partes en el plazo de 10 días, pero debido a que las posiciones estaban muy enrocadas, las negociaciones se estancaron. Y es que un conflicto tan complejo no puede solucionarse en tan solo 10 días. Hacen falta meses, incluso años, para poder conseguir un acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes. Pero la política exterior estadounidense es alérgica a los tiempos de negociación largos y además, para ellos, una solución satisfactoria es aquella en la que una parte gana y le pisa la cabeza a la otra. Otro de los motivos por los cuales las negociaciones se estancaron fue por culpa de la delegación albanesa, esencialmente porque la Liga Democrática de Kosovo y el KLA no se molestaban ni un poco en disimular la animadversión que se tenían. Recordemos que el KLA se fundó como oposición armada no solo a Serbia sino a la Liga Democrática de Kosovo, algo que los gringos o no sabían o les daba igual o ambas juntas. Además, Thaçi no se leía los documentos que le pasaban y muchas veces no sabía ni de qué se estaba hablando, y Rugova apenas intervenía. Estados Unidos entonces decidió añadir 20 días más a las negociaciones, pero no porque tuviera ninguna intención de alcanzar la paz. De hecho, cortaron las negociaciones 3 días antes de que terminara ese plazo, sino para tener tiempo para convencer a los albaneses de que firmaran lo que a ellos les daba la gana y así poder presionar a los serbios. Y en esos 17 días siguientes, los estadounidenses se dejaron de caretas. Aleccionaron a Thaçi para que firmara los documentos que le pedían y se olvidara de las amenazas de otros capos del KLA para que asegurara la independencia de Kosovo y la formación de la Gran Albania. Por su parte, los serbios, que se mostraban cautelosos a la hora de firmar los documentos que les pasaban, fueron disuadidos de seguir siendo razonables debido a que Estados Unidos reclamaba una libertad de movimiento total para las tropas de la OTAN por todo el territorio de Yugoslavia, lo cual implicaría la pérdida virtual de su soberanía nacional e independencia, algo sospechosamente parecido a lo que hizo Austria en julio de 1914, y que Serbia les permitiera abrir una base militar en Kosovo. Y esto solo lo evitarían a cambio de que en 3 años se celebrase un referéndum de autodeterminación en Kosovo. Naturalmente, Serbia ni de chiste podía aceptar aquello, por lo que, junto a Rusia, terminó abandonando las negociaciones. El exsecretario de Estado de Estados Unidos y conocido halcón belicista e impulsor de la Operación Cóndor en Iberoamérica, Henry Kissinger, definió en estos términos el plan de la administración de Clinton en un comentario para el diario británico The Daily Telegraph el 28 de junio de 1999. El texto de Rambouillet, que solicitaba a Serbia admitir que tropas de la OTAN se pasearan por Yugoslavia, era una provocación, una excusa para empezar a bombardear. El de Rambouillet era un documento que ni el más angelical de los serbios habría aceptado. Fue un documento diplomático terrible y no debió presentarse de esa forma. Nótese como el muy hijo de dijo de esa forma, o sea que él estaba de acuerdo con meter a militares gringos en Yugoslavia. Y el diputado alemán del SPD, el doctor Hermann Schier, calificó la intervención occidental en Kosovo como ocupación de la OTAN de Yugoslavia y dijo que ni siquiera un político moderado habría aceptado esas condiciones.
Por supuesto, los verdaderos intereses de Estados Unidos por la provincia de Kosovo no tenían nada que ver con proteger la democracia y los derechos humanos. En absoluto, todo se resume al jugoso negocio económico que ofrecían las materias primas de la provincia y a la posición geoestratégica cerca de Rusia y por tanto perfecta para montar una base militar. Esa es evidente. Vamos a ver el apartado económico. Kosovo, aunque principalmente agrícola, albergaba un complejo minero importantísimo en Stari Terg, una localidad cercana a Mitrovica, conocido como Minas de Trepča, que poseía abundantes cantidades de carbón, oro, plata, zinc, cadmio y plomo. Fue abierto en 1920 y empezó a operar en 1925. En tiempos de Yugoslavia llegó a dar trabajo a 23.000 personas, siendo uno de los centros industriales más importantes del país. El director del centro, Novak Bjelic, dijo para el New York Times en 1998 que al año se extraían un 30% de zinc y plomo, y de ahí se exportaba a Francia, Suiza, Grecia, Rusia, Suecia y República Checa. Bjelic también contó que las minas contenían unas 17.000 millones de toneladas de carbón valoradas en unos 5.000 millones de dólares. En esos años tenían un contrato con una firma de Nueva York, pero no especificó cuál, seguramente para que ésta no se viera perjudicada por las sanciones estadounidenses contra Serbia. Para agosto del 2000, debido a la destrucción que habían sufrido las minas durante el ataque de la OTAN, que solo podían ser reparadas tras costosas inversiones, Estados Unidos abandonó la idea de explotarlas y se las dejó a los terroristas del KLA. A día de hoy, Trepča sigue funcionando, pero no es ni la mitad de potente y efectiva de lo que era cuando era propiedad estatal serbia. Aunque claro, ese no era el único motivo. Como he mencionado en el apartado anterior, una de las peticiones de Estados Unidos a Serbia era que les dejaran abrir una base militar en la provincia de Kosovo, y el rechazo de Serbia fue lo que hizo que Estados Unidos se ardiera y le declarara la guerra. Por lo que, tras los acuerdos de Kumanovo y la aprobación de la resolución 1244, Estados Unidos entró en la provincia, ocupó un trozo de la misma y construyó la base militar de Camp Bondesteel. Y no os preocupéis que voy a hablar de esta mierda más adelante. Ya estamos llegando a eso, poco a poco. El 24 de marzo de 1999 la OTAN declaró la guerra a Serbia y comenzó la conocida como Operación Fuerza Aliada, una coalición de 18 naciones contra una. La guerra duró casi 3 meses y se llevó la vida de 2.500 civiles, aunque algunas fuentes apuntan a que podrían ser hasta 5.700, y dejó más de 12.000 heridos. La OTAN utilizó, además, hasta 31.000 proyectiles de uranio empobrecido que han causado un aumento de las enfermedades como el cáncer en Serbia. En años posteriores a la guerra se estimó que unas 30.000 personas vieron su salud perjudicada por el uranio, de las cuales unas 18.000 fallecieron. La OTAN además destruyó 40.000 viviendas, 20 hospitales, 30 centros de salud, 600 colegios, 18 guarderías, 60 puentes, 120 kilómetros de carreteras, un centro de telecomunicaciones, que veremos más adelante, y 14 aeropuertos. Algunas estimaciones apuntan a que entre los daños materiales y los daños a la salud y a las vidas de sus ciudadanos, la indemnización que Estados Unidos y la Unión Europea deberían pagarle a Serbia asciende a 100.000 millones de dólares, cantidad de la que obviamente no han pagado ni un duro. De hecho, no han sido ni Estados Unidos ni la Unión Europea, sino Rusia, quien ha ayudado a Serbia a reconstruir sus infraestructuras después de la guerra, pero supongo que me estoy adelantando de nuevo. Hablando de Rusia, ya hemos visto que estaba en una posición muy débil debido a las políticas de Boris Yeltsin y que, como consecuencia, Estados Unidos se había quedado como única potencia mundial, sin nadie que pudiera ponerles límites a sus acciones o mucho menos confrontarles. A pesar de todo, el mismo día del inicio de los bombardeos contra Serbia, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Yevgeny Primakov, quien se dirigía a Nueva York para negociar un nuevo préstamo con el FMI, al oír sobre el ataque occidental contra Serbia, dio media vuelta a su avión y regresó a Moscú. El 26 de marzo, a petición de Rusia, se celebró una reunión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia propuso detener el ataque inmediatamente y volver a la mesa de negociaciones, propuesta que fue respaldada únicamente por Namibia, que en aquel entonces cumplía tan solo 9 años de independencia, por cierto, y China. El Consejo de Seguridad también rechazó la guerra de Estados Unidos contra Yugoslavia y la reunión concluyó sin solución. Sí, lo habéis oído bien, la Operación Fuerza Aliada se lanzó sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, se saltó todas las leyes de la guerra y todas las convenciones sobre el derecho humanitario, ahora lo veremos en un momento, y hasta sus propios estatutos, debido a que ni Serbia ni Albania eran miembros de la OTAN.
El 27 de marzo, el coronel de las Fuerzas Aéreas Serbias, Zoltan Dani, de ascendencia húngara, este dato lo dejo para machacar aún más la narrativa estúpida sobre que el gobierno de Milosevic era etnonacionalismo serbio, derribó un Nighthawk F-117, un avión de última tecnología de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. El lanzamisiles utilizado era de fabricación soviética y fue concebido en los años 60. De ahí surgió el popular eslogan de «Perdonadnos, no sabíamos que era invisible», para picar a los estadounidenses, haciendo referencia a que dio igual que el Nighthawk estuviera pensado para que no se detectara en los radares, porque la defensa antiaérea serbia lo mandó al suelo casi sin esfuerzo. Por cierto, el lanzamisiles en cuestión era, en efecto, un S-300, lo que quiere decir que con un mantenimiento adecuado los S-300 pueden seguir funcionando a pesar del paso de los años. Quizá algunos habrían hecho bien en tomar nota. En fin, continuamos. El 2 de abril las tropas yugoslavas se enfrentaron a las de la OTAN en la frontera entre Serbia y la exrepública yugoslava de Macedonia del Norte, enfrentamiento que terminó con 3 soldados estadounidenses capturados. Fueron intercambiados unos días más tarde. De todas formas, hubo otra cosa que sucedió el 2 de abril que me parece más interesante porque aniquila por completo el relato de la OTAN de que Serbia no quería negociar. No es como si no estuviera ya en pedazos, pero bueno. Milosevic volvió a reunirse con Rugova y ambos acordaron que la única solución al conflicto de Kosovo debía salir del diálogo y que no dejarían de negociar hasta encontrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Rugova entonces le pidió a la OTAN que detuviese el ataque contra Yugoslavia, pero le ignoraron. El 9 de abril el ejército serbio se enfrentó a los terroristas del KLA en la localidad de Košare, de mayoría albanesa, la cual es a día de hoy considerada una de las más sangrientas y duras de la guerra, debido a que los combates se libraron calle a calle, como la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de enfrentarse a un KLA más respaldado por la OTAN que nunca, el ejército serbio consiguió salir victorioso y echar de allí a los terroristas, y de nuevo ocurrió como en Glodan, la mayoría de los ciudadanos recibieron al ejército yugoslavo como libertadores. A partir de la segunda semana de abril, después de la derrota del KLA en la batalla de Košare, la OTAN comenzó a realizar ataques contra civiles, debido a que los yanquis comprobaron que los serbios eran muy buenos en los combates y conocían bien su terreno. El primer ataque tuvo lugar el 12 de abril. La OTAN disparó contra un tren de pasajeros que pasaba sobre un puente sobre el río Morava, cerca de Gretlica, una pequeña localidad al sur de Serbia. La OTAN inmediatamente alegó que se había tratado de un accidente y aceleraron el vídeo del ataque 4,7 veces para que pareciese que su piloto no había tenido tiempo de reaccionar. En realidad, había tenido tiempo de sobra y además había disparado 2 veces. El ataque dejó en torno a 20 muertos y decenas más de heridos. 2 días después, la OTAN disparó contra una columna de refugiados albaneses. Sí, esos son los que supuestamente iban a proteger. Cerca de Jakovica, dejando 73 muertos y 36 heridos. Al igual que con el ataque al tren de Gretlica, la OTAN alegó que había sido otro accidente. En la mañana del 15 de abril, la OTAN bombardeó el complejo industrial de Pančevo, una ciudad que está a 15 kilómetros al noreste de Belgrado. En este centro había una refinería petroquímica y una fábrica de fertilizantes, en funcionamiento desde 1962. 3 de los misiles dañaron gravemente las instalaciones del complejo industrial, el humo tóxico se extendió por el cielo y la gasolina y el petróleo no hubo más remedio que vertirlas al Danubio para evitar que estallaran con el incendio. Los vertidos se extendieron por el río y hubo preocupaciones de que la contaminación pudiera llegar a Rumanía y Bulgaria y desembocar en el Mar Negro, ampliando la catástrofe medioambiental, aunque por suerte esto no llegó a ocurrir. Las autoridades avisaron a los residentes de que se quedaran en sus casas hasta que se disiparan los gases tóxicos y que evitaran contacto con los peces pescados en el Danubio. Los trabajadores del Ministerio de Salud repartieron máscaras de gas entre la población para mayor protección. 13 horas después del ataque, el ejército yugoslavo llevó a algunos periodistas a la zona para que pudieran informar de lo sucedido. El director del complejo, Miralem Tzindo, un musulmán, por cierto, dijo ante los medios locales que en los 37 años que había estado en funcionamiento la fábrica nunca había sufrido nada parecido. Inicialmente, solo unas 50 personas sufrieron envenenamiento por inhalación de fosgeno, uno de los gases que se liberaron tras el ataque. Pero en 2001, el diario británico The Guardian estimó que más de 80.000 personas habían quedado expuestas a la contaminación de varios gases tóxicos que han causado graves enfermedades cancerígenas como la leucemia al pueblo serbio, por no hablar de los daños causados al ecosistema. El 17 de abril, Milica Rakic, una niña serbia de 3 años, murió en el hospital al que había sido trasladada después de que la OTAN disparase un proyectil contra la casa de su familia. De todas las víctimas del bombardeo, 88 fueron niños. En la actualidad, la pequeña Milica representa el sufrimiento y el temor que vivió el pueblo serbio aquel año. Existen 2 calles en su honor, una en Batajnica, un suburbio de Belgrado, y otra en Veternik, un suburbio de Novi Sad. Y también se inauguró una estatua a su memoria y a la de todos los niños asesinados por la OTAN en el Parque Taşmadan de Belgrado, detrás de la cual hay una placa en la que se puede leer la inscripción «Solo éramos niños». Estatua que un diplomático austriaco, Günther Fellinger, presidente del Consejo Europeo para la expansión de la OTAN, pidió que se retirara porque, según él, incita al odio, lo cual es muy irónico considerando que este personaje se dedica periódicamente a incitar al odio contra otros pueblos y países que no le quieren lamer las suelas a Estados Unidos.
Me estoy conteniendo mucho, lo prometo. El 23 de abril, la OTAN bombardeó la sede de Radiotelevisión Serbia y mató a 16 periodistas porque la libertad de prensa solo vale si les limpias los zapatos. Aquí parece ser que el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, habría dicho: si vamos a hacer una guerra, hagámosla bien. No sé por qué no hemos atacado aún los medios de comunicación serbios. Según cuenta el expresidente cubano Fidel Castro, o sea que coged esto con pinzas si queréis, ya sabéis que Fidel y Aznar no se llevaban muy bien. Pero no creo que viniera de ahí. La acción la llevó a cabo Estados Unidos, aun a pesar de las quejas de sus aliados, Francia y Reino Unido. Unos días antes del ataque, un diplomático francés dijo en una reunión del Comité de Coordinación de la OTAN, que había creado Estados Unidos para organizar la guerra contra Yugoslavia: en algunas sociedades lo de matar periodistas, bueno, estamos muy nerviosos por eso. Ya hablaremos con detalle de esto más adelante. Estos periodistas de RTS también tienen una placa conmemorativa en el Parque Tashmaidán, con sus nombres y el cargo que ocupaban dentro de la cadena. El antiguo edificio de RTS no fue reconstruido para recordar lo que hace la OTAN con los medios que no le lamen el cu. A pesar del ataque, RTS no se rindió y continuó emitiendo desde una localización secreta pocos días después. El 7 de mayo, las fuerzas aéreas estadounidenses lanzaron 5 bombas contra la embajada china en Belgrado, dejando 3 muertos y 20 heridos. Estados Unidos se intentó excusar diciendo nuevamente que había sido un accidente, algo que a la vista estaba que era mentira. 2 días después, estallaron protestas contra la OTAN y contra Estados Unidos en Pekín, con razón. Una semana después del ataque a la embajada china, la OTAN volvió a cargar contra una columna de refugiados albaneses, esta vez en Korisha, y esta vez dejó entre 86 y 100 muertos y más de 60 heridos. Un poco peculiares los medios de defensa de civiles de la OTAN, la verdad. Imagino que, bajo la misma lógica con la que ponen sus sanciones, la intención de los estadounidenses con estos ataques era desmoralizar al pueblo serbio para que salieran a la calle y forzaran a Milosevic a firmar la rendición como los gringos les diera la gana. Y, para sorpresa de nadie, con un cerebro funcional, el plan les salió rana, porque los serbios no solo no se alzaron contra Milosevic, sino que salieron a las calles para plantarle cara a la OTAN. Es más, cuando los ciudadanos de Belgrado se dieron cuenta de que la OTAN estaba yendo a atacar los puentes sobre el Danubio, muchos decidieron ir a los que aún no habían sido destruidos para tratar de protegerlos de futuros ataques occidentales. Ya el 9 de abril, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ariel Sharon, afirmó que le parecía una idea terrible respaldar al KLA, argumentando que aquello podía dar alas al terrorismo islámico, que podría extenderse a Oriente Medio. Se formó un gran revuelo por estas declaraciones y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, dijo que el ministro simplemente ha expresado su opinión. Por cierto, en 2020, Netanyahu terminó reconociendo la independencia ilegal de Kosovo, por si queréis otro motivo más para odiarle, aparte de por sus más que obvias intenciones genocidas respecto a los palestinos, y ya hablaremos de esto en otro momento. El 27 de abril, un grupo de griegos indignados por la posición favorable a la OTAN del gobierno de Konstantin Stefanopoulos contra sus hermanos serbios, las naciones de herencia cristiana ortodoxa se consideran hermanas, atacaron un convoy de tanques británicos y estadounidenses cerca de la base militar de Salónica, y el personal ferroviario amenazó con una huelga si Stefanopoulos no se retiraba de la campaña contra Serbia. Casi la totalidad de los griegos estaba en contra de la postura de Stefanopoulos hacia la operación Fuerza Aliada. Especial mención merece el capitán Marinos Ritsoudis, quien se negó a participar en la guerra de la OTAN contra Yugoslavia, aun jugándose una sanción por parte de sus superiores, porque consideró, como la mayoría de sus compatriotas, que Serbia no solo no era enemiga de Grecia, sino que era una nación hermana y no iba a formar parte de una operación en su contra. A finales de abril, Grecia, Rusia y Suiza organizaron una coalición internacional para llevar ayuda humanitaria a las víctimas de los bombardeos. Austria se incorporó más tarde. La primera misión tuvo lugar el 15 de mayo y operó durante un año. La OTAN le puso todo tipo de trabas a esa y a otras organizaciones que pretendían llevar ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra. En España, a finales de marzo, ya había habido algunas marchas en Madrid en contra de la guerra. En el mes de mayo, Julio Anguita, entonces líder de Izquierda Unida, dijo al diario El País que Javier Solana es técnicamente un criminal de guerra, pero las denuncias contra la guerra desde España no se detienen ahí. El capitán Adolfo Martín de la Hoz, que había formado parte de la Operación Fuerza Aliada, concedió una entrevista a la extinta revista Artículo 20, en la que denunció que Estados Unidos ordenó disparar contra objetivos civiles, que el presidente Aznar le había mentido al pueblo español, para sorpresa de nadie, y que los militares españoles no recibieron más que burlas y amenazas por parte de los altos mandos estadounidenses, simplemente por cuestionar que se estuviera apuntando y negarse a disparar contra objetivos no militares. Según cuenta de la OZ, en la segunda mitad de abril, los militares estadounidenses le dieron una orden al coronel español de tirar minas antipersona contra las ciudades de Niš y Pristina, y cuando este se negó, los estadounidenses desplazaron a los españoles de la misión. No, en serio, me encanta lo fenomenal que nos ha tratado Estados Unidos desde febrero de 1898, pero más sobre eso en otro momento. En realidad, las decisiones relativas al desarrollo de la Operación Fuerza Aliada no las
las tomaba Javier Solana, secretario general de la OTAN entonces, o un comité unificado, no, las tomaban Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y realmente solo los dos primeros. Enseguida vamos con eso. En Estados Unidos la gente también se empezó a hartar y a salir a las calles pidiendo el fin de la guerra. En las manifestaciones frente al Capitolio se pudieron leer pancartas como esta: Mónica fue fácil, la victoria de Serbia no lo será, en referencia al escándalo de Bill Clinton con la becaria Mónica Lewinsky el año anterior, por la cual Bill Clinton fue sometido a impeachment. Del otro lado del mundo, el 6 de junio, el Partido Comunista de Australia convocó una manifestación en la capital, Canberra, para protestar contra los bombardeos. En el mes de abril, después del ataque contra la sede de RTS, la OTAN se planteaba bombardear la sede del Partido Socialista de Yugoslavia, un edificio de 23 plantas que también estaba en Belgrado. En esos días, los planificadores de la OTAN sacaron un documento en el cual estimaban que el resultado de dicho ataque acabaría con la vida de entre 50 y 100 funcionarios del gobierno y del partido, pero que, accidentalmente, con las comillas más grandes del mundo, matarían también a alrededor de 250 civiles. Blair y Clinton aprobaban realizar el ataque, pero en Francia no lo veían nada claro. De hecho, hubo varios choques entre Francia y Estados Unidos sobre los objetivos que eran elegidos para atacar en Yugoslavia. Estados Unidos entonces creó un comité de coordinación que estaría presidido por la secretaria de Estado Madeleine Albright y los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, para tratar de suavizar desacuerdos entre aliados. El resultado de ese comité es que los estadounidenses hacían lo que les salía de las pelotas. Ejemplos: el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Lamberto Dini, se mostró temeroso a intensificar la campaña aérea, pero Estados Unidos la intensificó igualmente. El ministro de Asuntos Exteriores británico Robin Cook cuestionó que se bombardeara el suministro energético del principal hospital de Belgrado, y Albright y los demás oficiales estadounidenses pasaron de él olímpicamente, porque este ataque sí que se terminó llevando a cabo. Francia no quería que se bombardeara Montenegro, así que el comandante estadounidense Wesley Clark dijo: olvídense de los franceses, y el 29 de abril la OTAN atacó lo que ellos dijeron que era una base militar del ejército yugoslavo cerca de la ciudad de Podgorica, que resultó ser un barrio residencial de la ciudad en el que no había ni un solo militar y todas las víctimas fueron civiles. Y ya he mencionado los desprecios de los militares estadounidenses hacia los militares españoles. Lo dicho, el mundo estaba en el periodo unipolar de Estados Unidos y no había nadie que pudiera pararle los pies a los gringos. Los bombardeos continuaron hasta el 9 de junio, cuando, con la mediación de Rusia y Finlandia, en la ciudad normacedonia de Kumanovo, el gobierno de Slobodan Milosevic no tuvo más remedio que aceptar la entrada de las tropas de la OTAN en Yugoslavia, comprometiéndose, además, a que el ejército serbio abandonaría la provincia en el plazo de 11 días. Y digo que no tuvo más remedio porque la alternativa era que Estados Unidos siguiera masacrando al pueblo serbio a bombazos. La retirada se efectuó al día siguiente de la firma del acuerdo. Además, se acordó la creación de una zona de seguridad de 5 kilómetros de ancho en tierra y 25 kilómetros en el aire entre las provincias de Kosovo y Serbia Central. Eso sí, en ningún momento se acordó o permitió la construcción de la base militar de Camp Bondesteel, la cual es a día de hoy la mayor base estadounidense en Europa. Aunque recientemente he leído algunas noticias de que los gringos están planteando montar una más grande todavía en Rumanía, pero eso aún no se ha materializado, así que de momento Camp Bondesteel sigue siendo la más grande. Ni eso ni la independencia de Kosovo. Un día después, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 1244, mediante la cual se autorizaba a los Estados miembros a enviar misiones de paz, tanto civiles como de seguridad, para disuadir a las partes de reanudar las hostilidades. Serbia retiró sus tropas de la provincia, como acordó en Kumanovo y como pide la resolución de la ONU, pero esto también exigía el desarme completo del KLA y otros grupos armados albaneses, los cuales, dado que estaban bajo el amparo de Estados Unidos, no solo no se desarmaron, sino que recibieron más municiones. Además, en la resolución se establece claramente que todos los Estados miembros deben respetar la integridad territorial y la soberanía de Serbia. Pero ya sabemos que Estados Unidos es especialito. El 12 de junio de 1999, ante la inminente ocupación de la OTAN del aeropuerto de Slatina de Pristina, la entrada y salida de todos los vuelos de la provincia, Rusia desplazó sus fuerzas aerotransportadas de Bosnia a Kosovo por la mañana temprano. Los serbios salieron a saludar a las tropas rusas en señal de agradecimiento. Este movimiento no complació a la OTAN y mucho menos a los estadounidenses, y llevó a una grave crisis diplomática que, por fortuna, no terminó en un enfrentamiento militar, porque Rusia finalmente se terminó retirando del aeropuerto, pero había conseguido lo que quería: mostrarle al pueblo serbio que no estaban solos. Las tropas rusas se retiraron de Kosovo en 2003, pero la ayuda rusa a Serbia no se detuvo. En febrero de 2008, Rusia condenó la secesión de Kosovo por parte de Estados Unidos y sus minions sobre el terreno y reafirmó su apoyo a Serbia. En abril de 2012 se fundó el Centro Humanitario Ruso-Serbio, con sede en Niš. Dicho centro forma parte de la Organización Internacional para la Defensa Civil y, por ejemplo, estuvo muy activo durante las inundaciones en los Balcanes provocadas por la tormenta Ivette en mayo de 2014. También fue una empresa rusa la que ayudó a Serbia a reparar el complejo industrial de Pančevo en 2020. Y como estos, hay muchos más ejemplos, pero si tuviera que citarlos todos, el vídeo me duraría 2 horas.
Inicialmente, Otpor, resistencia en serbio, simplemente era un movimiento estudiantil fundado en octubre de 1998 en la Universidad de Belgrado por Sreta Popović, con la idea de poner sobre la mesa los problemas de los estudiantes serbios y reclamar a las autoridades que hicieran algo para solucionarlos. Y, aunque empezó como un movimiento con reclamaciones y motivos completamente legítimos, Estados Unidos no tardó en aprovecharse de ellos. La USAID y otras organizaciones estatales de Estados Unidos comenzaron a donar cantidades millonarias de dinero a Otpor, y los principales líderes del movimiento se reunieron con el embajador estadounidense en Serbia, que entonces era Richard Miles. El reportero del Washington Post, Michael Dobbs, apuntó que incluso Popović y otros cabecillas de Otpor recibieron entrenamiento en resistencia no violenta en el Hotel Hilton de Budapest en octubre de 1999. Sí, ni un año desde que Estados Unidos había dejado de arrasar su país a bombazos. En total, Otpor recibió 41 millones de dólares del gobierno estadounidense. En el 2000, a unos días de las elecciones en Serbia, las protestas se hicieron más intensas por el deterioro de las condiciones de vida en el país debido a los bombardeos de la OTAN y a las sanciones occidentales, que llevaban toda la década ahogando la economía serbia. Aunque, en palabras de Dobbs, detrás de las aparentemente espontáneas protestas que exigían a Milosevic respetar los resultados de las elecciones del 24 de septiembre, se escondía una estrategia cuidadosamente planeada por los activistas pro-democracia en Serbia y sus asesores occidentales. Y, aunque ignorásemos todo esto, ¿de verdad alguien se puede creer que los mismos medios de comunicación estadounidenses, que se habían pasado todo el año anterior justificando los criminales bombardeos de la OTAN contra civiles serbios, de pronto fingieran que les preocupaban mucho los derechos y libertades del pueblo serbio? Antes de dimitir como presidente, Milosevic concedió un último discurso al pueblo serbio, advirtiendo sobre la amenaza occidental que se ceñía sobre el país y animando a la unidad nacional en los tiempos difíciles que se avecinaban. 6 años después, murió en una celda de La Haya en circunstancias sospechosas, a la que había sido condenado después de un juicio muy politizado. En 2016, debido a la evidencia incontestable de su inocencia, la Corte Penal Internacional, no confundir con la Corte Internacional de Justicia, y no voy a abrir esa caja de gusanos en este vídeo, sigamos, se vio obligada a retirar todos los cargos en su contra y declararle inocente. No es de extrañar que, después de una intervención de Estados Unidos, las cosas terminaran mucho peor de lo que ya estaban. Lo vimos con Afganistán, lo vimos con Irak, lo vimos con Libia, y me tiraría aquí 2 horas hablando con detalle de todas las veces que Estados Unidos ha empeorado las cosas cuando ha intervenido en un conflicto o se ha metido en los asuntos de otro país sin que nadie se lo pidiera. Entre los días 16 y 17 de marzo de 2004, los terroristas del KLA y otros nacionalistas albaneses perpetraron un pogromo contra los serbios de Kosovo. Pogromo que dejó 22 muertos, más de 200 heridos y miles de refugiados hacia otras partes de Serbia. Además, los nacionalistas albaneses destruyeron una buena parte del patrimonio cultural serbio, atacando y quemando unos 35 monumentos cristianos ortodoxos, en particular iglesias. Aún así, con descaro, los nacionalistas albaneses pusieron en su declaración unilateral de independencia que querían una república laica, democrática y multiétnica. Imagino que imitando el modelo de sociedad democrática y multiétnica de Estados Unidos, ¿no? Como dijo William Montgomery, ex embajador estadounidense en Serbia, acá me equivoqué. Ya sabes, esa sociedad súper diversa y plural que tiene a niños mexicanos en jaulas y donde la policía sigue matando a afroamericanos. Gran ejemplo de virtud los gringos. Los serbios que aún viven en Kosovo, especialmente los enclaves, llevan una vida bastante dura, con riesgo constante de sufrir ataques de los nacionalistas albaneses, tanto cuando van a misa como en sus propias casas, o simplemente cuando están tranquilamente en el campo o en el parque. Y la cosa no se detiene ahí porque a comienzos de 2023 el gobierno regional de Albin Kurti trató de imponer, no los había votado nadie, a alcaldes albaneses en los municipios de Leposavić, Zubin Potok y Zvečan, los 3 municipios del norte de la provincia que siguen siendo de mayoría serbia. Nuevamente pasándose los acuerdos de Kumanovo por donde no le da el sol. Y cuando los serbios comenzaron a protestar y a decir que ya estaba bien en unas manifestaciones donde el mayor acto de violencia por parte de los manifestantes que hubo fue hacer grafitis en coches patrulla, las KSF, las Fuerzas de Seguridad de Kosovo, que en esencia son solo el KLA con otro nombre, intervinieron y reprimieron las protestas, dejando 54 heridos. Y no hubo ni una sola condena por parte de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. Y si hubo condena, fue una condena muy tibia, porque claro, Albin Kurti y los nacionalistas albaneses son sus niños bonitos en los Balcanes. Si queréis saber más de esto, tenéis una historia fijada en mi perfil de Instagram de 2023 que hice según iban saliendo las noticias. Desde marzo de 2023 se llevan produciendo arrestos arbitrarios contra ciudadanos y políticos serbios, simplemente por el hecho de ser serbios, y no, antes de que ningún iluminado atlantista me diga nada en los comentarios, esto no pasaba a la inversa cuando la provincia estaba totalmente bajo el control de Serbia.
Más de 20 años después del inicio de la ocupación atlantista, Kosovo es una región destruida, con una tasa de paro del 40%, un salario mínimo que apenas llega a 200 euros al mes y una tasa de pobreza relativa del 40% y un 10% de pobreza extrema. Kosovo, además, se ha convertido en uno de los principales centros de reclutamiento de grupos armados islamistas y en un centro de tráfico de amapolas en Europa. Recientemente, desde el 1 de enero de 2024, se permitió la adquisición de visados por parte de los ciudadanos de la provincia y desde entonces ya han salido más de 100.000 personas en busca de mejores oportunidades de vida hacia otras partes de Serbia, a Italia o a otros países europeos. No solo no han solucionado la disputa entre serbios y albaneses, sino que, además, los kosovares, tanto serbios como albaneses, viven mucho peor. Y a estos incidentes en la provincia de Kosovo habría que añadir un aparente nuevo intento de revolución de color en 2024, cuando fueron las elecciones presidenciales serbias, tras las cuales un grupo que se hace llamar Serbia contra la Violencia empezó a organizar manifestaciones denunciando fraude electoral porque el partido SNS, el partido del actual presidente Aleksandar Vučić, había vuelto a ganar. Este grupo se formó después de que el 3 de mayo de 2023 en la escuela Vladislav Ribnikar de Belgrado, un joven de 14 años perpetrara un tiroteo con un arma que le había cogido a sus padres, dejando 10 muertos y 6 heridos. En el parque Tasmaidán hay una palomita blanca en memoria de las víctimas del atentado. El movimiento Serbia contra la Violencia se fundó por una causa legítima, que es exigir un mayor control en la tenencia de armas. Pausa. Antes de continuar, en el este de Europa en general, no solo en Serbia, hay una mayor libertad en este ámbito, aunque no es la jauja de la segunda enmienda de Estados Unidos ni de coña, y no, este tipo de eventos no tienen ni la mitad de frecuencia de la que tienen en Estados Unidos. Continuamos. Pero rápidamente empezaron Estados Unidos y compañía a aprovecharse de ellos. Sin embargo, al contrario que con el movimiento por sus manifestaciones no conseguían llenar las calles y, para ser un grupo que clamaba estar en contra de la violencia, lo primero que hicieron en la manifestación que convocaron después de las elecciones fue asaltar el edificio del Ayuntamiento de Belgrado y lanzar ladrillos contra las ventanas. Sí, hicieron un trabajo majestuoso en demostrar que actuaban conforme a los valores que decían defender, sin duda. Yo no me voy a poner aquí a hacer análisis electorales porque tampoco quiero que el vídeo se me haga eterno y porque tampoco soy muy buena haciendo análisis electorales. Pero un detalle importante de mencionar es que los líderes de Serbia contra la violencia, ojo, los líderes, no la gente que participa en el movimiento, son liberales y defienden la entrada en la Unión Europea y en la OTAN. Sí, en un país que fue arrasado a bombazos por la OTAN no hace ni medio siglo. No creo que haya habido fraude. Yo lo que creo es que la realidad material les ha dado un sopapo. En mayo de 2024, Estados Unidos y Reino Unido promovieron una resolución en la Asamblea General de la ONU para que se declarara lo sucedido en la localidad de Srebrenica, en la República Srpska de Bosnia y Herzegovina, como un genocidio. Dejando de lado el hecho de que Estados Unidos y Reino Unido no tienen ninguna autoridad moral para acusar a nadie de genocidio, esta resolución no se hace con el propósito de hacer justicia. Hablar de genocidio de Srebrenica no es historia, es política. Solo van a por Serbia porque Serbia no quiere limpiarle las suelas al bloque atlantista. Aquí no voy a dar detalles sobre las guerras que terminaron con Yugoslavia y menos sobre la guerra de Bosnia, porque no quiero que YouTube me tire el vídeo por exceso de contenido inapropiado, de nuevo, pero si os interesa, tenéis más información en esta historia fijada en mi perfil de Instagram. Con todo esto no quiere decir que en Serbia vaya todo perfecto y que todos sus males vienen de fuera, en absoluto. Existen críticas completamente legítimas contra el gobierno del SNS y de Aleksandar Vučić. A continuación veremos dos ejemplos, y el primero podéis tomarlo como una extensión del apartado anterior. No me voy a extender mucho aquí porque seguramente sí que haga un vídeo completo explicando por qué este proyecto es una pésima idea, así que toman esto como un pequeño adelanto. El proyecto Jadar es un proyecto para abrir una mina de litio a cielo abierto en el valle de Jadar, cerca de la ciudad de Valjevo, al norte de Serbia. Se encuentra en el marco de un acuerdo de venta de litio de Serbia a la Unión Europea y particularmente a Alemania. El pasado mes de julio de 2024, el canciller alemán Olaf Scholz visitó Serbia para firmar un memorándum sobre este asunto. Y la empresa a la que se ha concedido la realización del proyecto es... redoble de tambor, por favor. La Rio Tinto Company Limited, la compañía minera británica que destrozó el pequeño pueblo de la provincia de Huelva, España, de la cual recibe su nombre, entre 1873 y 1954, y que, desde entonces, ha arrasado ecosistemas y ha empeorado las condiciones de vida de la gente que vivía cerca de donde se abren sus minas. Evidentemente, esto ha detonado múltiples protestas por toda Serbia, sobre todo en la ciudad de Valjevo, que sería la más perjudicada por la apertura de la mina. No voy a extenderme mucho aquí de nuevo porque hay mucha tela que cortar, así que de momento solo voy a decir que no, que la Unión Europea esté tan empeñada en hacer que Serbia inicie este proyecto no tiene nada que ver con que quiera asegurarse reservas de litio. Si fuera solo eso, Chequia tiene más reservas de litio que Serbia. Tengo la ligera sospecha de que la insistencia de la Unión Europea en el proyecto Jadar es solo una manera de intentar atar a Serbia a su esfera de influencia, sin importar los daños ambientales y sanitarios que la Rio Tinto Company pueda causar en el país.
Pasado 1 de noviembre de 2024, la marquesina de la estación de Novi Sad se derrumbó por un problema estructural, dejando 15 muertos y 2 heridos. Después de 3 días de luto nacional, comenzaron a llegar las críticas contra el gobierno de Aleksandar Vučić y se reanudaron las protestas. Las protestas duraron hasta que el ministro de Transporte, era el ministro de Transporte si mal no recuerdo, terminó dimitiendo de su cargo, y parece que esto aplacó las aguas por unos días, pero recientemente las protestas se han reanudado. Estas protestas, al contrario que las inmediatamente después de las elecciones, no parecen tener grupos europeístas o atlantistas detrás. Algunas de las manifestaciones han sido encabezadas por líderes religiosos y uno de los símbolos más usados es la silueta de Kosovo con la bandera serbia, sobre la cual se puede leer la frase "no hay rendición". También se ven muchas imágenes de iconos ortodoxos y en alguna manifestación he llegado a ver banderas de Rusia y Serbia juntas. Ya sabes, por eso de que los rusos y los serbios se consideran hermanos ortodoxos. Estas cosas serían impensables en lo que normalmente se suele entender por una revolución de color, generalmente organizados por grupos europeístas y o atlantistas en el país. Como estas protestas están en marcha actualmente, no me aventuro a decir cómo va a terminar esto, así que en la descripción os dejaré algunas cuentas serbias que están haciendo seguimiento de las manifestaciones por si queréis más información. Ya para ir terminando, a mí no me sorprende nada, como no debería sorprender a nadie, que el pueblo serbio se lance a las calles, quemen banderas de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN y le pidan ayuda a Rusia cada vez que un político occidental va a su país. Rusia no ha sido otra cosa que amistosa con el pueblo serbio, y ellos lo saben perfectamente, y es absolutamente repulsivo ver a la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido presionando a Serbia para que se distancie de Rusia. Es en plan: oye Serbia, que ya sé que he matado a 5.700 de tus ciudadanos, que te he tirado 30.000 proyectiles de uranio empobrecido, que he creado una leyenda negra en tu contra y que te he robado tu territorio para hacerme una base militar, pero ¿puedes sancionar a tu hermano, por fin? En 2018 salió publicada una encuesta que revelaba que el 84% de los serbios no quiere que su país entre en la OTAN y el 62% de ellos no aceptaría una disculpa de la OTAN por los bombardeos. Y si me decís que esos son las personas mayores, según una reciente encuesta que ha realizado el ACSIR a los serbios entre 15 y 30 años, es decir, millennials y generación Z, solo el 9% de ellos quieren entrar en la OTAN y menos del 45% quieren entrar en la Unión Europea. Recordemos que los millennials serbios son aquellos a los que la OTAN condenó a pasar su infancia bajo las bombas. Así que no son las generaciones anteriores frenando el progreso y la democracia. Y esto tampoco debería sorprender a nadie, teniendo en cuenta que los máximos responsables por los atroces bombardeos de 1999 siguen libres, quienes no solo no piden perdón por sus acciones, sino que encima se permiten el lujo de dar lecciones de moralidad a los demás, sobre todo el ya expresidente de Estados Unidos Joe Biden. Resumiendo, la elección de Serbia entre Rusia u Occidente en realidad es falsa, porque la respuesta es más que evidente, al menos desde mi punto de vista, siendo un exterior a los Balcanes. Bueno, después de 7 años trabajando en este tema, por fin los 2 vídeos sobre la guerra de Kosovo y el acoso occidental contra Serbia están terminados, así como mi novela de 1999, El fin del milenio, la cual ahora estoy en proceso de editar, aunque podéis leerla completa en mi página de Wattpad. He de admitir que he tenido momentos en los que quería dejarla, muchos más de los que me gustaría, porque siempre salía algo nuevo que sentía que tenía que incluir, pero al final he decidido que mi novela iría acompañada de estos 2 vídeos para explicar en qué me he basado para determinados capítulos. Por cierto, también he hecho una recopilación de historias cortas que fui escribiendo según me iban saliendo noticias, que sirven de secuela a 1999 bajo el título Hermanos Ortodoxos, que también tendréis en la descripción, así que podéis echarle un vistazo también. Y ahora, bueno, creo que ha llegado el momento de pasar a otro proyecto, y siendo sincera, no sé cuál. Tengo varias ideas en mente. Una es regresar a los mundos de fantasía, ya que el año pasado me vi del tirón la serie de The Owl House y me ha dado muchísimas ideas para construir mi propia historia fantástica. De hecho, ya tengo un par de historias antiguas mías que me gustaría actualizar para compartirlas con el mundo. Hacer un vídeo extenso hablando sobre Libia, ya que mencioné en mi vídeo sobre la OTAN que me gustaría dedicarle un vídeo completo, aunque con el descalabro que ha habido en Siria y el genocidio sionista en Palestina, no sé si me apetece hablar del mundo árabe en general, o regresar a mis viejos fanfics de Harry Potter y de paso dar mi opinión general sobre la saga. Admito que la última es la que más me apetece porque recientemente he visto algunos vídeos que me han llevado a releer los libros y... tengo unas cuantas cosas que decir al respecto. Aunque la verdad es que trabajar en 1999 ha sido creativamente más satisfactorio que simplemente agarrar una historia existente y hacer un universo alterno, así que seguramente tiré para hacer mi propia historia de fantasía. En fin, no me enrollo más. Si os ha gustado esta miniserie podéis darle me gusta y dejarme un comentario diciéndome qué os ha parecido. No olvidéis que tenéis 1999, El fin del milenio y su secuela en forma de historias cortas, Hermanos Ortodoxos, en la cajita de descripción, así como en mis otras redes sociales donde estoy decentemente activa. Y si os gusta mi contenido y queréis apoyarme, podéis suscribiros a mi canal. Sin más, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo.